Las elecciones no solo cambian autoridades, cambian prioridades, leyes, políticas públicas. Cambian la manera en la que el Estado protege o descuida tu salud, tu educación, tu seguridad, tu libertad. La construcción de una vida digna es tu derecho, y no solo depende de ti y de tu trabajo, también depende de tu voto. Mi nombre es Katy Subirana y les doy la bienvenida al tercer capítulo de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vivir en un país en el que buena parte de la población piensa, pero sobre todo siente, que no importa quién esté en el gobierno, igual hay que trabajar duro para vivir, tiene consecuencias. Una de ellas es que deja abierta la posibilidad de que la ciudadanía se desentienda de su clase política, y viceversa. Otra es que le restemos importancia a los procesos electorales, que olvidemos qué decisiones se tomarán en nombre de nuestro voto, a qué le estamos dando poder, por qué cosas votamos cuando votamos. Las crisis superpuestas de los últimos años han agotado mental, anímica y políticamente al Perú. Y esto, como dice la politóloga Gabriela Vega Franco, tiene un impacto electoral. Es una realidad que en el último tiempo nuestro sistema político, la democracia, el Estado, el gobierno, la representación no han funcionado y no han dado respuesta no solo a los problemas que tenemos como país, sino que en algunos casos han creado nuevos problemas y han hecho todavía más difícil tanto para el país ser un espacio que sea gobernable, como para la comunidad poder convivir y vivir plenamente y estar seguros en este espacio, ¿no? Entonces creo que en primer lugar lo primero que hay que hacer es reconocer que las personas, si están desanimadas, si están indiferentes, si están frustradas, indignadas, tienen razones para estarlo, ¿no? Entonces uno puede no justificar los actos que provienen posteriores de eso, pero no puede negar la experiencia negativa que se tiene hoy de la política y del sistema político en el que estamos, cómo estamos, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar para ver las elecciones hay que reconocer el contexto en el que estamos, de crisis política, de crisis de representación, de crisis de seguridad, de crisis económica, de empleo, de educación, y en ese marco entender qué constituyen las elecciones y en qué se diferencian de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Es súper importante lo que plantea Gabriela, sobre todo porque 88 de los actuales congresistas se lanzan a la reelección y aspiran a ocupar una curul en las cámaras de diputados o senadores. O sea, son una promesa de continuidad de un Congreso que, según el sondeo de febrero del Instituto de Estudios Peruanos, alcanza solo una aprobación de 5%. Pero en teoría no deberíamos quejarnos porque nosotros los pusimos ahí, ¿verdad? Sí y no. Y aquí es importante que hablemos por un momento de la representación. Leyendo El concepto de representación, libro de la genial académica alemana-estadounidense Hannah Pitkin, podemos entender que la representación política es un concepto y un ejercicio que ha cambiado a lo largo de la historia. Sin ánimo de retroceder mucho, vale la pena mencionar que aunque política se ha hecho casi desde el inicio de la civilización, no es sino hasta el siglo XIII que estamentos religiosos y políticos, específicamente ingleses, oficializaron el papel de los representantes. Es decir, una autoridad o funcionario podía mandar a una persona en su representación a determinado lugar, situación, reunión. Fue recién en el siglo XVII que se empezó a entender la representación parlamentaria inglesa como un mecanismo de promoción de determinados intereses, es decir, casi tal cual la conocemos ahora. Dice Pitkin que entonces la idea de representar y ser representado se convirtió en un asunto por el que valía la pena luchar. Por ello, es un principio que se incluye en las revoluciones francesa y americana. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa, establece que la soberanía reside en la nación y la ley debe reflejar la voluntad general, que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la elaboración de leyes, ya sea personalmente o a través de sus representantes. Bueno, con el paso del tiempo la representación se ha tornado algo menos romántica y más compleja. En el libro Democracia Armónica, Democracia Representativa de Ramón Soriano, académico español de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, se trata de resumir las ventajas y desventajas de la democracia representativa. Es que sí, la democracia representativa tiene limitaciones. Por ejemplo, la representación es incompleta, pues los programas de los partidos no reflejan las preferencias de los ciudadanos en su totalidad. Por otro lado, las vallas electorales dejan fuera de carrera a algunos partidos y grupos sociales,
Y bueno, los programas electorales son limitados, es decir, no prevén problemas nuevos que surgen durante el mandato, lo que dificulta que los representantes respondan fielmente a la voluntad de sus representados. Sin embargo, también tiene ventajas, y por eso sigue siendo el sistema en el que todos pensamos cuando hablamos de mantener un Estado de Derecho. La democracia representativa es más operativa, pues un grupo reducido de representantes puede tomar decisiones de manera más eficiente que toda la ciudadanía, es decir, no es necesario ir a referéndum continuamente. También es compatible con el desarrollo de la vida privada, ya que permite que la ciudadanía se divida entre quienes se dedican a su trabajo y vida personal y participan políticamente a través del voto y la organización social. Y sobre todo, facilita la deliberación, pues los grupos más pequeños de representantes pueden debatir y deliberar con mayor facilidad que en los grandes colectivos ciudadanos. Pero son las limitaciones del sistema representativo los que suelen desanimar al electorado, quienes terminan considerando que su voto no tiene un valor real. Sobre eso me quedo con lo que dice José María Rodríguez Arias, abogado peruano abocado al análisis político. Porque con el voto castigamos y con el voto premiamos, más o menos, por lo menos lo intentamos. Con el voto demostramos una opinión personal. Y con el voto sumamos muchas opiniones personales para tener una opinión colectiva. Son muy pocos los espacios de participación real que tenemos. Entonces, lo que creo humildemente es que no debemos dejar que los espacios de participación se perviertan. Perdemos el sentido cívico cuando lo vemos simplemente como una obligación para que no nos multen, como lo vemos como un mero trámite, y cuando pensamos que todo el mundo es igual de malo, estamos rindiéndonos. Sí creo que es importante la participación activa en política. Y eso se hace, entre otras muchas cosas, votando. O sea, el voto es la participación en uno de los tantos procesos que debería haber. Lo malo es que lo reducimos todo al voto y lo malo es que nuestro voto se siente que no sirve. Esa sensación de que el voto no sirve está claramente enmarcada en aquellas desventajas del sistema representativo. Sin embargo, creo que no necesariamente tendrían que ser vistas como desventajas, si pensamos el voto, nuestro voto, como el ejercicio de un poder colectivo. Pero esto, Gabriela Vega Franco lo explica mejor que yo. Entonces, el voto, a pesar de que vamos a entrar solitos a esa cámara de votación y tenemos derecho al voto secreto, el voto no es un acto aislado, es profundamente colectivo, profundamente comunitario. Nuestro voto no va a decidir la elección por sí solo, va a formar parte de una voluntad colectiva que es quien finalmente va a elegir a qué personas nos gobiernen en los diferentes niveles. Colectividad, representación, votos. El entramado es complejo, pues según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la sociedad peruana está conformada por más de 34 millones de personas. Los mecanismos de negociación para ejercer la representatividad también se complejizan. Gabriela Vega Franco sabe de esto y lo explica de forma bastante sencilla. Por ejemplo, el Congreso es un órgano esencialmente plural. Está deliberadamente diseñado para que haya distintas fuerzas políticas. Entonces, para que tu congresista no necesariamente tenga la capacidad de hacer realidad lo que te ha ofrecido. Tiene que hacer un montón de chamba para poder hacer realidad lo que te ha ofrecido. Depende de cuántas personas va a haber en su bancada, depende de cuán convencidos están las personas en su bancada de hacer lo mismo que él o ella quiere, depende de cuánta fortaleza tiene esa bancada en el correlato completo de la Cámara. La correlación de fuerzas y de miradas políticas que haya en esa Cámara y luego en la siguiente, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un entramado complejo en el que la negociación, el debate, la deliberación tiene un rol que a todos nos desespera un poco y que puede ser hecho muy mal, pero también que podría ser hecho bien, ¿no? Tener debates, tener negociaciones, tener estrategias que no sean clientelares ni mercantilistas ni comerciales, ¿no? Creo que a través del voto elegimos quién legisla, quién gobierna y también cómo se van a implementar esas políticas. Y esto es importante. ¿Qué se legisla? ¿Sobre qué se legisla? ¿Cómo se gobierna? ¿Qué políticas públicas se priorizan? Las campañas electorales sirven para que tengamos un acercamiento a las propuestas de diferentes aspirantes a autoridades a través de sus discursos, sus presentaciones y sus planes de gobierno. Dicho así, los planes de gobierno deberían tener un papel mucho más relevante. No porque quienes accedan a los cargos de elección popular vayan a seguir estos documentos a rajatabla, sino porque deberían darnos una idea de cuáles son las bases y las prioridades de quienes candidatean. José María ha revisado los planes de gobierno de los 36 partidos que postulan a la presidencia.
En su web personal ha recogido, resumido y analizado desde diversas aristas los documentos que, en teoría, recogen el ideario de cada uno. ¿Pero realmente podemos confiar en ellos si en el Perú hemos comprobado más de una vez que el papel aguanta todo? Pero el plan de gobierno tiene que servir justamente como una hoja de ruta y por eso los planes de gobierno llenos de medidas concretas tampoco sirven. Tampoco sirven porque les falta el marco en que se sustentan esas medidas. Hay planes que están llenos, pero llenísimos de medidas muy concretas. Muy concretas, pero sin conexión entre sí. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Porque sé que igual a ver, pasa mucho con cosas como, vamos a subir determinadas cosas como la pensión 65, que estamos bien, comparto completamente que fuera una pensión universal. Algunos se atreven hasta a proponerlo, la pensión universal a partir de cierta edad, pero a la vez dices, voy a bajar todos los impuestos y cambiar y privatizar países. ¿Y con qué vas a pagar pensión 65? ¿De dónde vas a sacar los fondos? Y está bien que puedes decir, no, es que vamos a cambiar el sistema de la deuda. Pues bien, lo dices, pero si de repente quieres reducir la deuda, a la vez que quieres controlar la inflación, a la vez que quieres bajar los impuestos y quieres subir las prestaciones, no me cuadra. Y no tengas miedo en decir, voy a subirte los impuestos. También es cierto que hay muchas medidas que son muy impopulares y nunca se van a poner en un plan de gobierno. O lo que más de un político ha dicho alguna vez, el papel lo aguanta todo. Y en las campañas se promete de todo y nunca se promete lo negativo, aunque supiéramos que lo íbamos a aplicar. Entonces, por eso el plan de gobierno lo que sí que te debe dar es el marco de por dónde va el partido o por dónde va la candidatura. Y es lo que le podemos exigir. Dices, parece una tontería, pero hemos cambiado varias veces de presidente, pero la línea política del Perú no ha cambiado. Y la económica tampoco. Y la estructura y la macroestructura peruana son bastante estables para lo malo y para lo bueno. Y esa estabilidad también hace que muchas candidaturas sean incapaces de distinguirse unas con otras. Yo sí creo que el plan de gobierno es algo que le podemos sacar en cara a un partido. Ustedes dijeron que iban a ir por aquí y no lo están haciendo. No creo que deba ser vinculante, o sea, no creo que una razón para vacar a un presidente o una presidenta fuera que no cumple el plan de gobierno, dices, porque puede haber una explicación. Pero sí creo que es algo para pedir la explicación. Llegando a este punto del episodio, podemos tener en claro por qué tipos de cosas que nos afectan directamente votamos cuando votamos. La respuesta corta es por todo, pero la socióloga Noelia Chávez lo desarrolla mejor. La política está mal y ahí es donde uno ve la apatía, la política está mal, los políticos todos son corruptos, no quiero votar, y ahí es donde viene el otro gran problema, y es que sin instituciones, sin Estado, sin un sistema de gobierno predecible y con mínimos al menos que se respeten y que puedan perdurar en el tiempo, entonces poco a poco se pueden ir erosionando, digamos, dimensiones de nuestra calidad de vida. Porque si bien la gente considera que la política podría no afectarle, finalmente si no tienes una buena política de seguridad, entonces te van a matar en las calles, ¿no? Y te van a extorsionar. Entonces, si no tienes una buena forma de ejercicio del poder y de acceso al poder, no vas a tener escuelas públicas de buena calidad, sino si tienes políticos que van a aprovecharse de sus cargos cuando lleguen al poder, no vas a tener, digamos, un sistema de salud que te va a arropar en un momento crítico, ¿no? Y que es finalmente para lo que sirve la política y llegar a puestos públicos, o sea, para decidir sobre lo público y que en los momentos críticos de la coyuntura de la vida de uno, en donde te puede atropellar algo cuando sales de tu casa y que va más allá de si te esfuerzas o no te esfuerzas, y en ese momento de tu vida tú no tienes todos los recursos para atenderte, el Estado te va a brindar esa calidad de vida. Si no tenemos políticos que puedan hacer eso bien, entonces nuestra vida es incierta. Y lo que plantea Noelia cuando habla de sistemas públicos tiene que ver con la capacidad de construir un proyecto de vida personal, pero también colectivo. La idea de la colectividad es clave. Y sobre eso, Gabriela Vega Franco añade: el voto, a pesar de esta pequeña arena que es dentro de toda un sistema enorme, es una herramienta clave para poder proteger derechos como la educación, la salud, la seguridad, el acceso a justicia, ¿no? Esa idea de que vamos a tener una democracia que nos responda como individuos no es viable. Somos millones de peruanos. Realmente necesitamos comernos ese sapo de construir organizaciones, sostenerlas en el tiempo
y mantener vínculos con otras organizaciones, a veces incluso dentro del mismo sector político, dentro de la misma agenda, dentro de la misma lucha, no transamos ni un poquito con la palabra que utilizamos, ¿no? O con el liderazgo que queremos. Pero hay que ver el sistema como algo más grande de lo que formamos parte, y eso también es la manera en que podemos hacer que estos derechos y estas agendas que cada uno de nosotros defienda se hagan o no más realidad en nuestro país, ¿no? La política no es un ideario, la política es un ejercicio. Decían las abuelas que Roma no se construyó en un día, y es verdad, pero también es cierto que Nerón necesitó menos de 24 horas para incendiar la ciudad y destruirla. En los últimos años hemos visto que grupos de poder político han minado los cimientos de nuestra democracia y de la posibilidad de construir una vida propia y en comunidad. Votar en las elecciones 2026 pensando en la importancia de la representatividad y en la necesidad de crear un proyecto de vida personal y colectivo puede ser un buen nuevo primer paso para reconstruirla. El propósito de este podcast es abordar distintos ángulos del proceso electoral. Hoy hemos tratado de desenredar por qué votamos cuando votamos. Seguiremos la conversación a lo largo de esta temporada. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo capítulo de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.